Y hoy martes, cerca de las 16 horas, el INDEC dio a conocer los números de la inflación del mes de junio. Decíamos ayer, un valor muy importante que se esperaba teniendo en cuenta que es el último índice inflacionario que se va a conocer antes de las elecciones PASO del próximo 11 de agosto. El INDEC, por su lado, dijo que la inflación a nivel nacional fue del 2,7% y la DEIE, por su lado, que en Mendoza fue del 2,6%. Para hablar de esto, vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros de esto. Estamos con José Vargas, nuestro economista de cabecera en el estudio. Hola José, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto nuevamente. Bien, hoy el INDEC publicaba este número y además se hablaba que un acumulado en el año mayor al 20%. Sí, un acumulado tanto a nivel nacional como a nivel provincial de más del 20%, 21 y 22% en cada uno de los casos, lo que marca que ya estamos llegando prácticamente a lo que tenía proyectado el gobierno nacional en su presupuesto, que hablaba de un 23%. En este sentido, si uno mira el anualizado, estamos todavía en el 55% en los últimos 12 meses, lo que quiere decir que si bien es un logro para el gobierno nacional que dé un valor relativamente bajo con respecto a los meses previos, está claro que todavía la lucha contra la inflación no se ganó porque el anualizado sigue estando por arriba del 50%. Durante la tarde, el titular del Banco Central dio una conferencia donde dijo que seguramente el mes de julio va a estar incluso hasta por debajo de lo que fueron los datos del mes de junio, pero hay que recordar que el mes de julio es un mes estacional donde siempre los niveles de inflación tienden a aumentar un poquito por las vacaciones, por el rubro esparcimiento y fundamentalmente por el medio aguinaldo. José, ahora si querés te invito a ver unas placas donde vemos los números que expresaron respectivamente la DEIE y el INDEC. En Mendoza, la DEIE dijo que la inflación fue del 2,6%, un 0,1 menos de lo que dice el INDEC a nivel nacional, el acumulado del primer semestre 21,8 y el interanual 55,9, un número que algunos festejaron porque hasta el mes pasado el interanual era del 57,3. Sí, hay en principio algunos valores que uno los tiene que empezar a analizar por separado porque hay algunos porcentajes que si uno los anualiza son muy preocupantes y en otros casos no, depende quién los muestre, probablemente busque un porcentaje más favorable. Está claro que hay algunos rubros, si uno desagrega el IPC, hay algunos rubros como es atención médica y gastos para la salud o como es tarifa de servicios públicos, que el anualizado está en el orden del 72% anual, con lo cual es muchísimo más preocupante. En promedio uno habla de un 55%, pero hay rubros que tienen un porcentaje mayor y otros que tienen un porcentaje menor. Bien, y a nivel nacional el INDEC también dio a conocer los números, hablando de un 2,7 a nivel nacional, un número que se esperaba entre las consultoras privadas, que iba a ser menor al del mes anterior, pero que tampoco iba a llegar al 2%. Y vemos el comparativo del índice de precios al consumidor nacional entre el 2018 y el 2019. Vemos un pico en septiembre del año pasado, cuando fue la corrida cambiaria. Y bueno, ha ido bajando, pero el punto más bajo fue en diciembre del año pasado. Sí, los picos que viene dando los niveles de inflación a nivel nacional tienen que ver con situaciones puntuales y coyunturales. El año pasado se dio la brusca corrida por allá por fines del mes de julio, que terminó impactando en los precios del mes de septiembre y se reflejó en el índice de precios al consumidor. Después hubieron una serie de movimientos en los mercados donde las tasas de interés también se dispararon y evidentemente esto terminó de modificar un poco los porcentajes y dejarlos de esta manera. En este año tuvimos un porcentaje de inflación los primeros 3 meses del año relativamente altos, con un pico en el mes de marzo, y a partir de ahí empiezan a hacer efecto algunas medidas de política monetaria que aplica el Banco Central, principalmente la intervención en el mercado cambiario, la posibilidad de utilizar las reservas del Banco Central y la autorización del Fondo Monetario para utilizarlas, y por el otro lado, tasas de interés que todavía siguen siendo muy altas. José, hablando de las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional en lo económico, el FMI dio a conocer un informe donde tenía unas ciertas previsiones para la economía argentina, el crecimiento durante este año y el año que viene, y cambiaron para negativo. Sí, cambió en base a cómo se viene dando la economía a nivel nacional. Esto tiene el Fondo Monetario en sus informes periódicos que va modificando sus proyecciones en base a la evolución de la economía. Está claro que las proyecciones son mucho más negativas que el informe anterior, teniendo en cuenta que el Fondo Monetario dice que para este año se proyecta una inflación del orden del 40% para nuestro país, del 32% para el año que viene, es decir que
El 2020 sería un año con una inflación también relativamente alta y recién el Fondo Monetario estima que Argentina en el 2023 estaría apenas por debajo del 10%. Habla que este año la actividad económica volvería a caer, va a ser mucho más negativa que el informe anterior, que la inversión va a ser negativa también y en este sentido pone el foco en las medidas de política económica que tiene que implementar el próximo gobierno, sea Mauricio Macri si es reelecto o sea un candidato de la oposición, porque está claro que también dio a conocer en su informe que con todos los candidatos han tenido contactos y todos piensan seguir con el Fondo Monetario Internacional. Bien, te cambio de tema y cambiarte de tema es algo que he querido hacer siempre desde que estoy en el control. El dólar. Vino muchas semanas en baja, de repente inició esta semana en suba, que subió prácticamente todo lo que había bajado las semanas anteriores. ¿A qué responde esto? Bueno, el dólar es una variable bastante inestable en la economía argentina, está muy atada a las expectativas, está muy atada al proceso electoral y esto está totalmente claro. En las últimas 2 semanas tuvo 2 efectos bastante importantes, uno a nivel internacional, que el dólar en el mundo estaba disminuyendo su valor y en Argentina la liquidación de los exportadores era muy fuerte. Ya esta semana la liquidación del sector del agro empezó a ser menor porque estamos al borde de lo que sería la terminación de esta liquidación y esa ayuda la oferta no la tuvo. Y el dólar a nivel internacional se empezó a fortalecer, con lo cual, teniendo en cuenta que nos estamos acercando a las pasos, hay muchos agentes económicos también que salen de los plazos fijos en pesos y empiezan a pasarse al dólar. Y esto hizo que hoy tuviera, igual que en la jornada de ayer, una suba y esto hizo que las bajas que tuvo prácticamente en 15 días, en 48 horas la volvió a ganar. Bien, hablando, ayer se dio la primera suba del dólar, ayer también se dio un anuncio referido a los créditos UBA, una suerte de subsidio, de ayuda del gobierno nacional a las personas que los están pagando. ¿A quiénes está dirigido, a quiénes no y por qué se lleva adelante esta medida? El gobierno nacional venía teniendo ya desde hace más de un año un problema muy importante con los tenedores de créditos UBA, los créditos hipotecarios, los famosos créditos hipotecarios. Estos créditos hipotecarios surgieron allá por el año 2016, donde fueron un boom, porque la economía no tenía niveles de inflación del 55% ni un pico del dólar de casi 45%. Son créditos hipotecarios para economías estables y son relativamente buenos. Se intentó copiar algunos modelos, como es el caso del modelo chileno en cuanto a créditos hipotecarios, pero en Argentina, después de mediados del año pasado, con la fuerte devaluación que se dio y con niveles de inflación sumamente altos, el valor de la UVA se disparó y el tomador del crédito hipotecario se encontró en una situación en que no lo puede cubrir porque su salario no creció de la misma manera. Entonces ahora el gobierno va a subsidiar a los tenedores de créditos hipotecarios que ajustan por UVA desde octubre del 2018 a diciembre de 2019. Solamente va a subsidiar a quienes la cuota supere más del 10% el coeficiente de variación salarial, es decir, a quienes la cuota se les haya disparado un 10% más de lo que aumentaron los salarios. Quiere decir que no todos los meses se va a dar esa ayuda y solo va a ser temporal para quienes ya están en estos créditos hipotecarios. Tendrá que rever en el futuro el gobierno algún otro tipo de política o ver de qué manera solucionar este tipo de problemas porque la cuota no se va a modificar y el capital tampoco. José Vargas, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Nos vemos la semana que viene, pero no sin antes desearte un feliz día del amigo para este fin de semana. Gracias, feliz día del amigo para todos y hasta la semana que viene.